Ahí está. Y que lo que estaba en el tapete es el hecho de que el tema que estamos tratando en el video anterior está todavía inconcluso, es decir, hay que seguir cerrando los problemas que este tema nos ha planteado, ¿no? No es muy habitual en las ciencias sociales trabajar el concepto de imaginación. Más bien tiende a verse como un concepto que pertenece al mundo de las artes o bien al mundo, digamos, de la ficción y de la vida infantil. Hay algunos autores que se han interesado en la imaginación, como es por ejemplo el caso de Gaston Bachelard, que fue en un periodo un racionalista, exponente de una tendencia bastante rígida en cuanto a los parámetros de racionalidad en la cientificidad, y que de pronto, por algún giro que dio su vida y su carrera, se fue al otro extremo y comenzó a ocuparse de la imaginación. Escribió varios libros en los que trató la imaginación. También hay un crítico literario ruso que se llama Mikhail Bakhtin, que yo le he hablado de él en otras oportunidades. Él es quien acuñó el concepto de la dialogicidad en base al estudio de la novela de Dostoyevsky. Sí. En particular, los estudios de él estuvieron muy enfocados en cómo, en una modalidad de novela en la cual desaparece la omnisciencia del autor de la obra. Es decir, esa idea de que el autor está en conocimiento de todo y es quien te provee el contexto, quien te da los elementos para que tú puedas entender la relación entre los personajes, quien entra y sale de los diálogos para narrarte en qué momento ese diálogo está ocurriendo, qué está pasando mientras las personas dialogan. Es un tipo de novela en la que desaparece esa omnisciencia autoral, esa capacidad del autor de ser como un dios del mundo creado de la novela, y en realidad lo que ocurre es lo inverso. Desde que empieza hasta que termina, desde el primer capítulo hasta el último, abre con diálogo, cierra con diálogo cada capítulo, abre el siguiente con diálogo, cierra con diálogo. Son novelas que son diálogos desde que empieza hasta que termina, no ocurre otra cosa que no sean diálogos. Entonces, también, disculpa, también creo que, si no mal me recuerdo, Carl Jung trabajó un poco lo que era la imaginación. Sí, también. No me acuerdo exactamente si fue a través de los arquetipos o a través de lo que él profundizó cuando trabaja las sombras. Sí, sí. Y ahí entonces hay lo que es el imaginario y lo concreto, que sería la psiqui del paciente. Sí, es otro ejemplo de imaginación. Es otro ejemplo de un autor imaginativo, en este caso en el psicoanálisis. Sí. Pero bueno, para terminar lo que le estaba diciendo sobre Mikhail Bakhtin, ¿no? Que tiene este concepto de la dialogicidad que está basado en el análisis de la novela de Dostoyevsky, donde desaparece la omnisciencia autoral y el sentido del todo de la sociedad, la historia o la cultura en la cual los personajes están envueltos es diseminado, fragmentado desde la heteroglosia, le llamaba él, desde la heterogeneidad, desde la heterotopía que produce la imagen del mundo a través del diálogo. Es decir, a través de la imagen que nos hacemos del mundo, a través del diálogo, nunca tenemos una idea de totalidad envolvente que contextualice, sino que lo que van saliendo son como fragmentos que el diálogo mismo genera, ¿no? Y a eso le llamaba heteroglosia, heterotomía, heterotopías. Un mundo heterotópico, un mundo polifónico de muchas voces que están en interacción, donde se rompe la idea del todo y el fragmento gana dentro de esa relación entre el fragmento y la totalidad, ¿no? Entonces, Bakhtin tiene un libro que se llama La imaginación dialógica. Pero el concepto de imaginación que a mí me parece aquí y que es el punto de partida del video anterior, a mí se me vino a la cabeza, se me ocurrió a través de la arqueología. Es decir, conversando con usted, yo no había pensado en esto nunca. He reparado en la importancia que tiene la imaginación en la arqueología, lo cual no necesariamente significa que la ciencia tradicional de la arqueología haya reparado en eso suficientemente, probablemente no, o poco, o en escasas ocasiones. Lo cierto es que el mundo que es reconstruido
como no tiene una existencia tangible en el caso de la arqueología tradicional, porque como usted me dice, también hay arqueología de lo contemporáneo, donde ese mundo sí existe, ¿no? Donde ese mundo sí está allí tangible, pero digamos, Claro. en el parámetro que tenemos de la arqueología tradicional, sobre culturas extinguidas, sobre civilizaciones en ruinas, sobre épocas del desarrollo que ya no están con nosotros, la imaginación a la que tiene que recurrir la arqueología es muy grande, o sea, tiene que transportarse de restos a totalidades, tiene que unir e hilar fragmentos en ruinas, metonimias, con ideas de totalidad que son completamente imaginadas. Es decir, el arqueólogo de alguna manera pinta un mundo, si fuese un pintor. Esa totalidad es la que él se imagina. Claro, o sea, tiene que imaginar Y completamente. va a la fuente, que son los vestigios arqueológicos, los que van a determinar si lo que el arqueólogo se imaginaba es concreto, es real o no. No hay forma de demostrarlo. No hay forma de La demostrarlo. arqueología vive totalmente en la imaginación. Y una No de hay las forma de- grandes incógnitas en la arqueología es lo que tiene que ver con el concepto temporal. Por ejemplo, tenemos la civilización maya, tenemos la civilización azteca, tenemos la civilización inca, Ajá. pero una gran pregunta es, en un momento determinado en la historia, desaparecieron sin explicación alguna estas civilizaciones. ¿Por qué? Ah, porque llegaron los españoles y fueron ellos masacrados por los españoles. Eso es una teoría. Pero realmente no da una respuesta satisfactoria. Entonces ahí es donde entra el concepto de imaginación del arqueólogo, que abre muchas puertas para profundizar posteriormente, reanudando, retomando, etcétera, etcétera, los sitios arqueológicos, y a medida que la ciencia va auxiliares, vamos a llamarla así, dentro de la antropología cultural, se va reconstruyendo entonces un poco más exacto lo que fueron los fenómenos históricos. Ustedes suponen que es exacto, Se pero supone. todo eso es una imaginación. Exacto. Porque no hay una demostración empírica constatable como en No. un microscopio o un telescopio en el cual se analizan las partículas, Exactamente. ni hay tampoco, en términos de lo que ha sido la filosofía analítica del positivismo lógico, una constatación empírica en el sentido de acomodar los datos. O sea, cuando tú estás trabajando con una realidad empírica cuyos datos sensoriales tú los vives, bien sea porque es tu propio espacio de convivencia, bien sea porque tú puedes ir allí, aunque no sea tu lugar de vida, y constatar los hechos, todo lo que creas es una imaginación. Me estoy recordando ahora, por ejemplo, de la obra de este sociólogo austriaco, filósofo y sociólogo austriaco que a mí me gusta mucho, que es Alfred Schut, que le he comentado otras veces, en referencia a un tema completamente diferente, pero donde él está ante una situación parecida en cuanto a la conjeturalidad del pensamiento, a la hipótesis de una cosa que no se sabe, cuando él se pregunta cómo podemos tener nosotros acceso al yo del otro. Por ejemplo, usted tiene un yo, o un mundo en sí, que usted vive dentro de su mónada, según Leibniz sería su mundo ensimismado, su mundo interior. Pero nadie más que usted puede tener acceso a ese mundo del yo. Solo usted experiencia y experimenta el sentido de su yo para con usted mismo. La percepción social que puede tener el otro de su yo siempre es extrínseca. Nadie tiene acceso a la interioridad de ese yo. Ahí hay como una especie de... Pero hay similitudes que tú puedes comparativamente luego tomar. Sí, Pero ahí lo que dice Schut es que uno se basa en experiencias vividas. Yo también tengo un yo, yo también memorizo, yo también tengo un sentido de que soy yo mismo, y por lo tanto, en base a eso, tú puedes ir infiriendo ciertas cosas sobre por qué el otro se comporta de un determinado modo, por qué reacciona de determinada forma, por qué interioriza de un modo las cosas y no de otro, pero todo eso son también conjeturas. Entonces, claro, ya le digo, en este caso, de nuevo, es mucho menos imaginativo porque de cualquier manera, aunque no se tiene acceso al yo del otro,
si se está en contacto con él físicamente y si hay una interacción, incluso se le puede preguntar, se puede hablar con él. En el caso de la arqueología tradicional, más habitual, digamos, ¿no? Todo eso es una construcción de la imaginación. Obviamente también se recurre a tipificaciones que ya tenemos sobre cómo el hombre resuelve los problemas. O sea, como hablábamos en el libro anterior, si ve que una lanza tiene una manera en que está cortada la punta, pues más o menos se puede suponer que eso es para determinado tipo de cosas y no para otras, en base a la experiencia que tenemos nosotros de lo que se hace con puntas afiladas. Pero te da los patrones culturales de una sociedad, o sea, de un grupo tribal. Te lleva a imaginarlos, pero no te los da porque tú no estás viendo a los hombres con las lanzas usando. Claro. Pero concretamente, cuando tú tienes el material, tú vas comparativamente proyectando. Eso no es una comparación porque los elementos de comparación no los tienes delante de ti. Eso se llama, Peirce le llamaba hipótesis abductiva. Eso es una hipótesis abductiva. Claro, es una hipótesis. Y no cualquier tipo de hipótesis, es una hipótesis abductiva. Porque yo puedo formular una hipótesis en base a una experiencia constatada, pero a pesar de eso puede ser una hipótesis. Es decir, en base, por ejemplo, vamos a poner por caso, a la experiencia que ya yo tengo de 3 años en este edificio, yo puedo hacer un análisis de probabilidades y puedo conjeturar y armar una hipótesis de hacia dónde van a ir las cosas. Claro. Pero esa hipótesis está basada completamente en una experiencia empírica constatada. Claro, de todas maneras es una hipótesis. No es seguro que la probabilidad que yo articulo hipotéticamente sea la que vaya a ser, pudiera ser otra, no la que yo creo. Pero en el caso de una hipótesis como la que se da en la arqueología, tú no tienes ni siquiera la experiencia empírica constatada para elaborar la hipótesis. La hipótesis que elaboras es ella abductiva completamente, es decir, es una hipótesis sobre un mundo en el que no solamente está supuesto lo que la hipótesis proyecta, sino los datos en los que ella se basa. Porque los datos en los que ella se basa no es la vivencia de una sociedad real en la que ya se ha observado el comportamiento de las cosas. Si yo digo, pongamos por caso, yo tengo, vamos a suponer ciertas lanzas, ciertos cuchillos, ciertas cosas que utilizan determinadas personas en una comunidad, y están ubicados en la misma región en la que estuvieron ubicados hace 2 siglos sus antecesores, es menor el nivel de imaginación. Claro. Pero si ya yo no tengo allí ni siquiera una comunidad viviendo, sino que lo que tengo son simplemente restos dispersos, ya yo no puedo hacer otra cosa, ya ni siquiera la base empírica está basada en datos de experiencia, sino que está basada completamente en conjeturas, donde lo que usted le llama comparación en realidad no es propiamente una comparación, sino que es una abducción. Una abducción. Usted elabora una hipótesis abductiva. Claro. No, yo a lo que me refiero, por ejemplo, el caso de la obsidiana como materia prima para la producción X, cuchillo, y la obsidiana verde para el mismo propósito, porque son un material que es muy cortante, es muy resistente, es muy flexible, y estas sociedades evidentemente han escogido y han determinado a través de estudios comparativos actuales referidos a los estudios que se están haciendo del pasado, llevan a que la conclusión es que esta materia prima sí es tal como uno se lo imagina. ¿Para qué fue utilizada y qué funciones le han dado? Por ejemplo, la transformación claro, la obsidiana es una piedra volcánica que es muy utilizado por los mayas, y en el sur, y es negra, porque eso tiene que ver con el tipo de erupción del sulfuro, no sé qué, eso ya yo lo digo. Pero te da entonces una idea de cómo se trata la materia prima en su transformación en una sociedad, vamos a llamarlo sociedad en este caso, y en otra sociedad como fue
la azteca. Ujú. ¿Ya? O sea, hay formas que hacen que se distinga una de otra. Ajá. ¿Ya? Sí. Pero de nuevo, entiendo, volviendo sobre el punto de la imaginación. Claro, nunca llegas a un 100% de la verdad del conocimiento a la cual tú estás sometiendo como una verdad, Ujú. ¿no? Sino es una aproximación que puede ser quizás rebatida también, Es una hipótesis. porque es Una hipótesis que vive solo en la imaginación. No exactamente. tiene existencia real, tangible en ninguna sociedad. No. Es solo una pintura de un mundo posible. Ujú. Así de simple. Es tanto un mundo posible como un mundo posible es una novela. Cuando un escritor escribe una novela, proyecta un mundo posible. Un mundo posible. Es decir, tú podrías decir que el personaje tal que se encuentra en la montaña, por ejemplo, en la montaña mágica de Thomas Mann, los personajes que están en el hotel en la montaña, son personajes que podrían perfectamente existir. Están hechos como estarían hechos ciertos personajes de la sociedad alemana del momento, en el periodo de la guerra. Tienen biografías, tienen historias personales, tienen temperamento, todo eso está producido como un mundo posible. Eso se analiza en narratología como mundos posibles. Al proyectar una idea de mundo posible, es verdaderamente un mundo, digamos, verosímil, es un mundo, digamos, llamémosle, bueno, pues en un momento dado depende del nivel de naturalismo y del nivel de realismo, porque dramatúrgicamente, en los géneros realistas, que es lo que está detrás de todo esto, que de eso lo quiero hablar ahora, pueden variar mucho. Por ejemplo, las novelas turcas, que nosotros estamos viendo con bastante frecuencia, a no ser que sean comedias, generalmente estigmatizan y estandarizan tanto los acentos dramatúrgicos para construir, así como en el cómics o en la cultura pop, ciertos estereotipos de comportamiento que ya no son como la realidad. No. Y sin embargo, el espectador reacciona a ellas casi como si fuese así la realidad, sabiendo que la realidad no es exactamente así. Pero eso depende del tipo de género realista. Es decir, en el naturalismo, por ejemplo, que es un modo del realismo, se pone más el acento en la sensorialidad del mundo perceptivo de esa realidad. En el realismo socialista, pongamos por caso, se pone más en el acento, en el esfuerzo, en el trabajo. O sea, cada realismo tiene sus acentos, ¿no? Se dramatizan más o se dramatizan menos, pero si es un realismo que quiere ser mensurable respecto a un mundo posible, como mínimo, respecto a un mundo posible, puede seguir las mismas estructuras y las mismas pautas que sigue la arqueología para inventarse un mundo posible. No hay diferencia. De la misma manera en que una novela es una ficción, las producciones imaginativas de la arqueología son ficciones persuasivas. Ahora, ¿cuál es la diferencia? Que la arqueología, para producir estas ficciones persuasivas, pues digamos sería dentro de un género que quiere eludir que se trata de un hecho simbólico y de un hecho de ficción, por el hecho de que se presupone que esa sociedad realmente existió. Pero el principio del mundo posible que operó a nivel fenomenológico para poner en contacto la experiencia empírica de base en la que te basaste para proyectar ese mundo posible y el mundo posible proyectado es exactamente el mismo que en la novela. Si bueno, es una novela realista, ¿no? Sí. Si es una novela realista. Vale, eso son como las pinturas rupestres. Ajá. O sea, tú tienes la impresión de manos, tienes las manos en positivo, otras en negativo, tienes fauna, ajá, la cual te induce a que tú te imaginas que eran sociedades cazadoras, de que ellos vivían de la caza de estos animales, de que estos animales eran los que más abundaban en la zona que ellos habitaban, etcétera, etcétera. Entonces, puede haber en un momento dado un rompimiento donde
tú dices, bueno, esto es parte de una convivencia realista, pero también puede ser una convivencia ya a nivel de estructura religiosa. Y ahí entonces cambia lo que es no es que cambie el imaginativo, pero le da otra función. El punto que yo estoy acentuando es que si la imaginación desempeña un lugar tan importante en la arqueología, ¿por qué las ideologías de la representación que están detrás de la manera como se practica la representación arqueológica no reparan más en la importancia de esa imaginación? No necesariamente para producir arqueologías que se autodefinan como ficciones, negando la pretensión de objetividad que hay en el mundo posible que es proyectado. Pero sí, dado que no existe la posibilidad habitual al dilema de la objetividad de la representación entre el lenguaje representante y el objeto representado, donde tú tienes un modelo que está allí afuera y el dilema es en qué pones el acento a la hora de mimetizarlo o de captarlo. Tú coges 10 paisajes en la historia de la pintura del siglo XX sobre un mismo motivo en la naturaleza y ninguno va a ser igual. Pero todos van de alguna forma a recrear o a evocar, todos parten del data experiencial de reflejarse sensorialmente respecto a ese objeto de estudio. En el caso de la arqueología, ese objeto de estudio no está ahí. Es él también proyectado por la imaginación. En base, sí, claro, como en la novela, a una idea de mundo posible que se basa en la experiencia, por supuesto, pero incluso es un mundo posible aún más imaginativo porque es un mundo posible de una sociedad desconocida. Claro. No es el mundo posible de tu propia sociedad. Entonces, si la imaginación desempeña un lugar tan importante, ¿por qué las ideologías de la representación realista rigen el uso de esa imaginación? O sea, yo no digo que no puedan participar elementos del realismo en la manera como la arqueología produce representaciones culturales. Indudablemente hay que recurrir a ciertos elementos realistas si estamos pretendiendo que esa arqueología, pues en la diatriba de ciencias sociales entre objetividad y subjetividad, no sea, pues digamos, una fantasía, sino que tenga cierta mesura en relación a su nivel de proporción entre objetividad y subjetividad. Pueden haber elementos del realismo, pero no necesariamente tendría que ser la representación realista de un mundo posible presentado como mundo real imaginado, sino que pudiera ser, como decíamos en el video anterior. Por ejemplo, yo estoy ahorita escribiendo sobre un arquitecto que tiene una parte de su trabajo, sobre todo su tesis doctoral, dedicada al estudio del patrimonio. Yo he leído 2 ensayos de ella sobre cuestiones patrimoniales. Uno es sobre la ciudad de Valencia y su patrimonio histórico. Y la otra es sobre el Parque San Esteban, que es un parque, que es una extensión del Henri Pittier, que está en la zona de Puerto Cabello, que ahí han vivido muchos naturalistas alemanes, discípulos de Humboldt, y hay unas casonas, allí en las arquitecturas del periodo, y ella estudió ese patrimonio también y hizo una propuesta ahí en ese contexto, ¿no? En el estudio, por ejemplo, de la ciudad de Valencia, ella propone unos paseos peatonales que suponen recorridos en la ciudad que van a articularse en torno al patrimonio histórico. Para lo cual tiene que hacer un estudio, por supuesto, de ese patrimonio primero, qué edificios son patrimoniales, si han sido o no declarados como patrimonio, cuáles son sus características arquitectónicas. Cuando una investigación como esta se resuelve en términos de un material realista, en términos de ideología, de manera de representar culturalmente, ¿qué se hace? Se muestran fotografías de esa casa antigua, se recurre a material de archivo sobre cómo se vivió en esa época y se trata de dar una idea del mundo por el cual ese bien material es un patrimonio histórico cultural. Pero no necesariamente esa metodología tiene que ser más eficaz ni más eficiente para comunicarle, por ejemplo, a un estudiantado, pongamos por caso, lo que es ese patrimonio,
que, por ejemplo, una cosa a la que ella recurre en un momento dado que me llamó mucho la atención, que es lo que ella llama los testigos. ¿Qué son los testigos? Los testigos son, por ejemplo, el testigo 9, ella tiene varios testigos. Los testigos son especies de constancias materiales, tangibles, que pueden ser idas a ver, que han ido quedando o que han sido recuperados por ella como testimonios de procesos de transformación que esos bienes patrimoniales han experimentado. Pongamos por caso, la iglesia tal, en tal época fue un convento que perteneció a la familia tal y que tenía tal, y las características que tenía eran este. Pero eso fue en el siglo XVI, pero en el siglo XVII pasó a ser el centro histórico de la gobernatura de la colonia en ese momento. Y entonces le cambiaron la función. Y cuando le cambiaron la función, le quitaron un frontón, tumbaron un muro y le hicieron una ampliación. Pongamos por caso. Entonces, el valenciano que está allí frente a lo que queda de la iglesia, que está viendo una cosa, ya no está viendo lo que había, sino lo que está viendo son ciertas cosas que han ido quedando. Bueno, un testigo puede ser, en la metodología de este arquitecto, un testigo puede ser un muro, pongamos por caso, que quedó tal cual como era en el siglo XVI o en el siglo XVII, pero que incluso alberga una parte donde se ve el muro como era en el siglo XVI y el muro como fue después intervenido en un periodo determinado. Entonces, ella puede traer a los estudiantes, en vez de representarle la Valencia del siglo XVI a través de una representación realista, sentar a los estudiantes frente a un muro en el cual se ven distintas capas y a través de la lectura del muro dar la misma clase sobre patrimonio que la clase que habría dado utilizando láminas realistas, donde se ven coches con caballos antiguos o poniendo una película de cómo se vivía en el siglo XVI. O sea, con lo que hablábamos antes, volviendo atrás, tú tienes un sitio de excavación arqueológica. Ese sitio de excavación arqueológica, bueno, si tú lo ves como un mero medio instrumental para una representación cultural que tú vas a hacer, tú lo ignoras. Tú lo ignoras. Pero si tú, porque quieres dejar constancia, hay una manera que cuando vas a la playa te haces una foto porque viviste algo, coño, le haces una foto al sitio de excavación y de repente tienes 35 fotografías de ti, en un momento que tomaste un descanso, en un momento que estabas leyendo mientras la otra arqueóloga estaba haciendo una excavación. Y después tienes otra en la que estás tú con una lupa mirando a algo, y tienes otra en la que, sin darte cuenta, sin haberle prestado atención porque lo viste como un mero instrumento, igual que cuando vas a la playa te haces fotos del proceso. Tú agarras a un estudiante que le vas a dar una clase de arqueología y le vas a hablar sobre el problema cultural para el cual ese sitio arqueológico es solo un medio para una representación. Tú puedes ser mucho más efectivo para lograr en ese estudiante una comprensión cultural de lo que tú le quieres comunicar, recurriendo a las fotografías documentales que tú tienes de trabajo de excavación, ya no meramente para explicarle cómo se hace una excavación, porque ese sería de nuevo un realismo. Es decir, te muestro fotografías del sitio arqueológico, porque tú también, que vas a ser arquitecto, arqueólogo, vas a tener que aprender a excavar y te voy a explicar cómo se excava. Claro. No, bueno, eso sería realismo de nuevo. Sí. Yo me refiero a la utilización del material que sirve de medio como material definitivo, utilizado en el modo de representar culturalmente. O sea, ¿por qué darme una idea de los paleolíticos o del periodo que sea, de una cultura determinada, tratando de imaginar exactamente dónde estaba el hombrecito, cómo cazaba el animal, y no cómo se ve el resto de una lanza en la tierra en comparación con otra lanza o con otro instrumento, o cómo se trata de hacer la punta para que quede igual, para dar una idea de cómo lo habrían hecho, o poniendo en relación, porque no se trata meramente de renunciar al realismo, pero poniendo en relación de otra manera el uso de la imaginación y el uso de los elementos contextuales, los elementos que pueden ayudar dentro de lo que podría ser los géneros realistas. O sea, es que las ciencias sociales particularmente y sobre todo la antropología ha quedado muy apegada en términos de ideología a las tradiciones del realismo representacionalista. Yo diría que estancada. Estancada. Porque no, hasta ahora no hay, bueno, yo no he visto una propuesta
Sí, porque uno de los temas que hablábamos en este video poníamos el ejemplo de que Chile y su escuela de enseñanza de las lenguas, allá en Chichén Itzá, cómo se transforma la representación que nos hacemos de lo que es un trabajo de campo, cuando la espacialidad que representamos no es la de una pintura realista de cómo es esa comunidad, sino la de un set de interacción intercultural en el que se está aprendiendo la lengua. Por poner un ejemplo, pero yo le ponía ejemplos de mi propia experiencia también, o sea, como yo, por ejemplo, que podía haber experimentado por trabajar con arte y antropología métodos más experimentales en Pilón, allá en el sur de la Sierra Maestra, en cambio, sin embargo, con excepción de hacer la exposición que hice de la fotografía, tanto en el templo espiritista como en la galería de Pilón, con excepción de ese momento en que se hizo una exposición y se logró como un trigger, un tercer momento en el cual ya no estamos allí en la comunidad con una representación realista, sino que estamos en un darnos cita, en una espacialidad expositiva, en la que estamos en una interacción entre lo fotografiado y la interpretación de lo fotografiado, generó, más allá de eso, no se experimentó más allí en Pilón, solamente a lo máximo que se llegó de experimentación fue a usar el medio expositivo como un nuevo momento de la interacción con la comunidad en su estudio, ¿no? Pero en La Habana, después, estaba hablando cuando yo era prácticamente tenía como, no había llegado a los 20 años, yo hice otro proyecto más urbano, en este caso, en el que sí se exploró un poquito más, bastante más, las posibilidades experimentales de la relación entre arte y antropología, cuando en el centro está la investigación de ciencias sociales, no el objetivo artístico expresivo, pero donde el arte sí participa de una manera importante en esa conjunción. Es decir, digamos, por ejemplo, por ponerle un ejemplo, unos estudiantes míos, porque este es un proyecto que yo hice urbano, que se organizó como un taller de 6 meses, donde yo daba unas clases para los muchachos que estaban aprendiendo, eran clases de metodología de la investigación, en ciencias sociales. Ellos tenían que, claro, también en poco tiempo, ellos tenían que escoger un grupo social o cultural del espacio urbano y ir a inmersionarse en ese grupo por un mes, eran instalaciones cortas, y luego dar un resultado, una propuesta, ¿no? Entonces, por ejemplo, hubo una pareja, un dúo, porque se unían y hacían trabajo conjunto. Hubo un dúo que hizo un trabajo sobre el mundo de los patineteros. Los patineteros en La Habana me imagino que los hay aquí también, son muchachos jóvenes que viven de patinar en la ciudad, que utilizan no solamente los patines normales, sino las tablas, ¿no? Entonces agarran las tablas y las pintan a sus estilos, le ponen vaina y las decoran, porque ellos se lucen socialmente con sus habilidades como patineteros. Entonces se lanzan por una baranda o se tiran por una canal. Hay como lugares en la ciudad donde ellos hacen como clubes, ¿no? Entonces este dúo escogió ese grupo social, la manera como se dan cita, la forma como hacen su exhibicionismo, la manera como toda la cultura de este grupo social. Y por ejemplo, ellos hicieron una exposición como resultado final del trabajo de investigación, hicieron una exposición de patinetas, que no fue en un espacio institucional, en la casa de uno de los patineteros. Se hizo una exposición de patinetas grande con un catálogo, se hizo una inauguración, y ahí se incluyeron fotografías hechas por los mismos patineteros. Lo que se estaba discutiendo en clase era una problemática de ciencias sociales, no de arte. Claro. Pero el medio a través del cual se hizo recurrió completamente a las posibilidades que permite el arte para propiciar otra forma en la que se pueden presentar los resultados de la investigación y articular de otro modo la relación entre el material reflexivo y el material mediático, vamos a decirle así, expositivo, el material presentacional de los resultados de la investigación. Lo que hablábamos antes, los géneros de la antropología se han dividido siempre de film, siempre ha existido, monografía, y han estado muy dominados por el realismo. Las posibilidades que ofrece, en mi opinión, el ámbito museográfico y curatorial en la antropología, si somos lo bastante contemporáneos y osados y experimentales, es la posibilidad de incursionar prácticas curatoriales de ciencias sociales, pero que se desmarquen del uso del museo como una página para una viñeta realista, representacional sobre la cultura, y utilicen de otra manera los códigos espaciales, los métodos expositivos, la manera como se puede dar una idea del resultado del estudio cultural que se hace, ¿no? Es ahí donde yo hablo de imaginación, es decir, es de esa manera.
cómo pudiese haber una forma interdisciplinaria, aquí volviendo sobre la interdisciplinariedad, en la que el arte y la antropología, el arte y la arqueología también en este caso, puedan colaborar de una manera más profunda, más intrínseca, y eso pueda dar como resultado un nuevo tipo de material, tanto para las ciencias sociales como también incluso para el arte, porque es una cosa que le puede interesar a ciertos artistas conceptuales, ¿no? Sí. Fíjate, me hiciste acordar creo que él es checo, él se llama Karel Kosik. Ah, sí, he oído hablar de él, no lo conozco bien, pero he oído hablar de él. Él tiene un libro que se llama La pseudoconcreción de lo concreto. Yeah. Y él pone en contraposición cómo los diferentes investigadores o individuos perciben la realidad concreta. Se supone que un tenedor nos han dicho que es un manguito con 3 puntos, 4, 5 puntos. con 4 o 5 puntas, el cual es comprobable científicamente, etcétera, etcétera, de un material tal, de un material tal. Pero donde él hace el hincapié es en la percepción, cómo lo ve el personaje. Pongo otro caso, una mesa. Una mesa de 4 patas, puede ser redonda, como esta, negra, pero uno dice, es un negro más hacia el gris. Hay otro que te dice, no, es un negro, negro, negro. Uno te va a decir, sí, la inclinación de las patas son de 35 grados. Todo esto es por dar ejemplo, ¿no? El otro dice, no, son 45. Pero al final es una mesa. ¿No? O sea, cada individuo te está dando vueltas dentro de su propia experiencia en la vida, o sea, su propia cosas concretas, ve el mundo de una forma que el otro no lo ve, que es lo que tú estabas diciendo antes. Lo concreto es lo concreto, y no tenemos nada que descubrir. La mesa puede ser, el piso mismo se puede usar como mesa. Esto lo estamos usando ahorita como mesa. Exactamente. Una persona se puede poner con su cuerpo y ser la mesa de otras dos. Exactamente. Y ahí está la interpretación del imaginativo en consecuencia de las características de cómo el observador capta la forma, el color, la textura, etcétera, etcétera. Entonces, en arqueología hay un poco eso. El caso, por ejemplo, de la cerámica. La cerámica tiene un aspecto utilitario, que es para almacenar granos, para almacenar agua, para esto y lo otro, pero dentro de la funcionalidad hay un aspecto estético. Tiene está pintada, tiene un símbolo, cocida de un cierto modo, tiene horneada de un cierto exactamente, modo, pigmentada de un cierto donde manera. tú puedes determinar una cantidad de información para permitirte después en un 50% decir que esto era así, así y así. La parte imaginativa, bueno, que sabes tú si era agua y no gramos. Pero por un lado, a medida que tú vas avanzando, vas utilizando las ciencias auxiliares
analiza las paredes de las cerámicas internas y tú determinas que ahí hubo almacenamiento de granos de maíz, por ejemplo. Porque hay toda una cadena de proteica, ADN, no sé qué, no sé cuánto, que se va dividiendo en las paredes de la cerámica. Eso por un lado. Por el otro lado, te interesa saber cómo se producían las cerámicas. Bueno, ¿dónde encontraban la cerámica? ¿Qué tipo de horno utilizaban? ¿Cuánto duraba la cocción de la cerámica? Porque hay una cerámica que es reductiva, otra oxidante, que eso también es determinado por aspectos muy concretos de los artesanos que fabrican estos tipos de cerámica, o como el artesano que produce las puntas, ¿no? La parte imaginativa es algo que nunca vamos a poder, según mí, determinar si realmente es un elemento que te dará una respuesta 100% real, verdadera, o si continuamos como una película de ciencia ficción. Claro. Ahora, la cuestión está en los medios que se utilizan para hacer una investigación cultural y de ciencias sociales. Por ejemplo, yo le ponía el ejemplo en una ocasión, le he puesto ejemplos, ¿no? Pusimos, por ejemplo, en el libro anterior, en los videos anteriores que hicimos, nos basamos bastante en la exposición que estaba preparando Carmen, Sí. autobiográfica. Sí. Ahí nosotros estábamos haciendo un análisis de un proceso creativo de un artista visual que extrapolaba los elementos que participaban de ese proceso para volver los medios para un análisis, vamos a decirle, no exactamente de antropología en un sentido tradicional, porque como discutíamos, ahí entra la psicología y es un mundo individual versus una representación de colectividad. Pero para lo que podemos llamar, digamos, un modo de análisis cultural o de teoría cultural, pues obviamente de antropología cultural de este modo replanteado. Ahí el arte está participando en una forma de hacer posible una investigación cultural que de otra manera no se podría conseguir. Ahora yo les voy a poner un ejemplo, porque en este caso tomamos un ejemplo de un artista que estaba haciendo eso porque lo estaba haciendo, pero que no se lo estaba planteando como antropología. Pero yo le voy a poner un caso. Ahí está. Pero yo lo voy a poner, tanto el artista como el antropólogo vienen siendo lo mismo. Sí, sí. Pero yo le voy a poner un caso en el cual el artista sí se lo plantea como antropología. Que es como si, digamos, hubiéramos convencido a Carmen de que en vez de mandar esa instalación a un concurso sobre mujeres artistas, creatividad en las mujeres artistas, lo hubiera mandado a un concurso de autoetnografía en un congreso de antropología, el mismo proyecto. Yo tengo una experiencia que yo hice, una curaduría interdisciplinaria que hice en el año 97, de la cual ya le hablé una vez, pero que le quiero poner solamente un ejemplo de una investigación antropológica que realizó. Fueron 7 investigaciones que se hicieron en medios del arte. Fueron 7 investigaciones que se hicieron en medios del arte, en medios experimentales del arte conceptual, pero donde el planteamiento era que fuesen vehículos para la investigación antropológica. Ya hubo un caso que discutimos y nos reímos un poco porque concluimos que la experiencia que estos artistas hicieron fue un poco paródica, casi como una imitación de la metodología del antropólogo, y que no lograron de cierto modo transformar los medios del arte en recursos para una investigación, digamos, verdaderamente antropológica. Yo diría que sí, que al final también hay un resultado antropológico en la exposición de ellos, pero donde participó mucho la ironía y la parodia, y en ese sentido hay como una suerte, no de burla, pero de quizás de distancia crítica hacia la metodología antropológica, por el hecho de que ellos de alguna manera
parodiaron el modo antropológico de proceder, ¿no? Desde el momento en que ellos, la forma como se plantearon esta temática de la relación entre la antropología consistió en verse a ellos mismos en la situación del antropólogo, haciendo una exposición para la cual estaban siendo invitados, que se iba a presentar en un contexto cultural por ellos desconocido, que era la ciudad de Houston, en una universidad. Y ellos dijeron, bueno, vamos a proceder como procede el antropólogo, vamos a plantearnos que lo que vamos a hacer es estudiar esa sociedad a la cual estamos siendo invitados. Y comenzaron a recolectar aquí en Venezuela material sobre la cultura de Houston y de Texas. Se encontraron archivos y vainas, revistas de turismo de Houston, encontraron aquí en las bibliotecas, encontraron cosas que les hablaban de cómo fue fundada la ciudad, se preocuparon por los hermanos Allen, que son los primeros que fundaron las casas allí en Houston, y siguieron un poco la vida de los hermanos Allen, cómo fue, por qué la comida de Texas oriunda o folclórica es tal, qué comen los cosmonautas, o sea, de qué manera se hacían las monturas de caballo, o sea, todo lo que pudieron investigar sobre ello, llegaron y hicieron una exposición sobre Houston, Texas, en Houston, Texas, donde el espectador de ahí de Houston que llegaba lo que veía era una exposición sobre ellos, ¿no? Había como una escena cinematográfica. Sí, había una mesa, por ejemplo, con comidas de cosmonautas, había una revista de turismo de Houston puesta encima de un pentagrama de una partitura musical, había una instalación dedicada a los hermanos Allen, fundadores de la ciudad. O sea, ellos hicieron como una especie de interpretación de Texas, ¿no? Sí. Siendo venezolanos y siendo artistas, ¿no? Pero bueno, el tema era la relación entre la antropología. Yo creo que sí, yo creo que esa exposición también dio un resultado que podría vehiculizar el estudio antropológico, pero quizás ellos que separaron mucho en la parodia de cómo procede el procedimiento, porque en este caso ellos no fueron a hacer trabajo de campo en Texas y después hicieron la exposición, claro, sino que ellos hicieron la exposición imaginándose una cultura que todavía no la habían vivido y llegaron ya a esa cultura con la representación sobre ella, ¿no? O sea que de alguna manera un poco... Fíjate que el objeto de estudio dentro de la cultura humana viene siendo siempre la misma. Lo único que cambia son las metodologías que tú utilizas para abordar y explicar el fenómeno. Pero aquí estamos hablando de un artista que está utilizando inconsciente o conscientemente métodos antropológicos para poder montar y hacer entender la vida de un texano. Carmen, que hizo Carmen, ¿por qué hace una retrospección de su mamá? Claro, es su punto de identificación. Su referencia desde que nace en Madrid hasta que se va a Venezuela, vuelve a Madrid, la influencia del papá, que era venezolano 100%, pero gran admirador de la cultura europea, y terminó siendo una mezcla de un poco de todo. Sí, pero empezó a buscar colectar cosas de la abuela, ella tenía fotografías de la mamá. Ahí es donde voy, ahí es donde voy. Entonces, ¿qué es lo que quiere ella representar ahí? La vida de ella a través de una proyección así de la mamá. ¿Y por qué le interesa tanto la subjetividad migratoria? Entonces, ahí es donde la antropología quizás rompe. Sí, porque ahí somos nosotros dos los que entramos a ver eso de esa manera. Bueno, ya ella lo estaba viendo así, pero no como un estudio antropológico, sino como una experiencia artística testimonial. Como un arte testimonial. Fuimos nosotros los que lo vimos como algo de importancia antropológica, pero yo tuve... Pero despertamos su... Sí, se la despertamos, pero no es lo mismo despertarse que ponerla a trabajar ya en un proyecto con esa conciencia. Yo, por ejemplo, yo tengo una experiencia con una artista mujer
Pero es que ella retoma entonces, perdón que te Sí. interrumpa, ella retoma métodos que se utilizan o que se utilizan en la antropología. Pero no No los en la- explora. En ese proyecto no lo llegó a explorar suficientemente. Posteriormente Pero sí. yo tuve en una curaduría que yo hice en el año 97, yo sí tuve la posibilidad, lo hice con intención, de proponerle a unos artistas, como si ahora cogiéramos a Carmen y dijéramos, coño Carmen, aquí lo más interesante es que tú te plantees esto como una investigación antropológica, no como una instalación para un concurso de arte. Preséntanos un proyecto que venga en esta línea que tú estás haciendo, pero que sea ya un estudio antropológico, y plantéatelo como un trabajo de investigación antropológica. Y que Carmen nos dijera, está bien, ok, voy a hacerlo. Y lo hicieron. Ok, eso yo lo hice. Eso yo lo hice con 7 artistas. Y le quería poner un ejemplo. El ejemplo que le puse es uno de los resultados que tuve. Pero tuve otro resultado que se parece un poco al de Carmen, con la diferencia que en este caso, en una línea muy parecida a la de Carmen, ella sí estuvo frente al hecho de plantearse eso como una investigación antropológica. Entonces, ¿qué hizo ella? Ella agarró, también como Carmen, se puso a colectar ¿cuál es el dilema de ella? La subjetividad migratoria. Que ella es una venezolana que nació aquí, que se fue a los 20 años, pues se casó con un italiano y tuvo sus hijos allá, y entonces ella es de aquí, pero es de allá, pero no es de allá, ni tampoco es de aquí, y su subjetividad está en esa oscilación, y bueno, tiene una búsqueda de la identidad inevitablemente, tiene un desarraigo, tiene una nostalgia por una esencia cultural que ya no puede asir, y ella es un poco esa búsqueda, pero que que nunca encuentra, porque en realidad ella es todo eso, ¿no? Entonces ella empezó a colectar todo lo que le han regalado a sus amigas tejanas cuando pensaba en la parte de hasta qué punto ella es de Texas, ¿no? Con esa identidad. Todos los regalos que a lo largo de su vida le han hecho sus amigas tejanas. Regalitos éticos, cosas, y todo lo que ella pudo colectar. Todas las cosas, las memorias personales de ella en la etapa de su niñez hasta su juventud acá, porque ella estudió aquí, se graduó aquí de arquitectura, sus padres la tuvieron aquí, o sea, sus hermanos nacieron aquí, o sea, todas las cosas, las pequeñas reliquias, recuerdos, cosas que le evocaban su cabello cuando ella era niña aquí, que se lo cortaba cuando era niña, todos los cabellos, los recortes que ella hizo, guardó sus pelos de cuando ella vivía aquí, cogió todo eso. O sea, ella hizo un trabajo, pero ¿cuál fue la diferencia? Que ella dijo, a través de esta metodología de hacer una exposición, en la que yo me voy a valer de todos estos elementos para desplegar una exposición contemporánea de arte, yo voy a hacer verdaderamente una investigación antropológico-cultural sobre la subjetividad migratoria y partiendo de mi propia experiencia cultural, que no solamente me va a servir en el proceso de mi propia búsqueda de identidad, ahí hay un componente terapéutico en eso, sino que además también puede ser planteado como una investigación y en antropología cultural con relación al problema de la subjetividad migratoria. Entonces ella hizo una exposición que se puede ver, si tú llevas a un público artístico meramente, que no tiene preguntas antropológicas, como una exposición experimental de arte contemporáneo. Bueno, aquí yo tengo Pero que si tú te traes a espectadores de la antropología, pueden decir, esto es una investigación antropológica que ella hizo. Obviamente. ¿No? Sí. Entonces, es decir, la imaginación, para cerrar el tema, volviendo sobre la imaginación, la posibilidad de experimentar medios, recursos, tanto en el trabajo de campo, es decir, que vehiculicen, hemos puesto varios ejemplos, ¿no? Desde la mera cámara como un elemento que interviene en la interacción, que puede producir un enganche con la familia con la que estás tratando de estudiar, o a la inversa, un rechazo, una sensación de no darte entrada, de no darte paso, de sentir que tú eres un extraño, un exógeno, hasta la dicotomía contradictoria. El uso de los medios expositivos para vehiculizar o de la escuela de enseñanza de las lenguas para propiciar, tanto en el trabajo de campo como en los modos de presentar los resultados. Donde de repente un testigo, como dice que está aquí arquitecto Andreina, sobre la que estoy escribiendo ahora, como puede ser un muro, un mero muro al cual tú llevas a los estudiantes, puede ser más propicio para hacer una representación cultural que una representación realista de la sociedad, ¿no? Hasta ejemplos como los que le estoy poniendo. O sea, donde bueno, eso en arqueología es muy frecuente. Ajá. Porque tú sabes que geológicamente la Tierra se fue conformando por capas.
presiones que se han convertido en las placas, se han comprimido y han surgido las montañas. Hemos tenido los conceptos de lo que es un estrato. Los estratos nos indican temporalidad en el espacio. Esa temporalidad, según los materiales que están incrustados, nos da una idea de cuántos años han pasado, cuántos años han subsistido, el tipo de sedimento, si es ácido, si es alcalino, se han conservado bien o se han deteriorado, etcétera, etcétera. Entonces, tú agarras y vas ensamblando todas estas piezas, tienes elementos muy concretos, pero al momento, volvemos otra vez a la imaginación, de la reconstrucción fenoménica del estrato, según el investigador, según la tendencia biológica, etcétera, etcétera, te va a dar respuestas diferentes. Y entonces, al tener respuestas diferentes, volvemos otra vez a un proceso que quisiera que fuera integral, para tener una sola opinión, claro, de lo que es el fenómeno histórico en un determinado momento. Ahí la solución no solo puede ser teórica. Pero ahí la solución solo es teórica. O sea, la toma de partido, exacto, la toma de partido, el posicionarse en una dirección y no en otra, sabiendo que pueden ser varias. Al menos en mi caso, lo que me hace tomar una dirección y no otra es teórico. Porque es lo que, claro, en última instancia, tú dices, bueno, si para ti la cultura es un proceso de ella misma interpretativo, o no, según como tú ves la cultura, tú tomas un camino, tomas otro, y eso tiene en su base un posicionamiento epistemológico en torno al conocimiento y en torno al lenguaje, en torno a la presentación, en torno a qué es la cultura, ¿no? Pero bueno, volviendo, hay un tema que yo creo que ahora sí logramos cerrar el tema del video anterior. Ya logramos llegar a donde queríamos. Sí. Ahora yo quisiera anunciar un tema que se me ha estado ocurriendo mientras estamos hablando, pero no lo he querido sacar porque de alguna manera nos lleva a una nueva dirección, quizás sea demasiado para este video, pero es el tema de lo aural, un concepto que utiliza Walter Benjamin, que él en particular lo estudió en relación al dilema del surgimiento de los medios de reproducción, como la fotografía, la reproducción impresa, el impacto que tuvo la industria en la desauratización del sentido que tenemos originario, de la imagen original. Porque antes suponíamos que la imagen era idéntica a sí misma y que era irrepetible. La única manera que había de repetir una imagen era aprendiendo a copiarla, pero a través de la artesanía humana. Claro. Cuando aparece la imprenta y aparece la reproducción, empieza a desauratizarse, vamos a decir, el aural de la imagen comienza a perder auraticidad, ¿no? Se desauratiza la imagen, y se ve como una copia, como una... bueno, este dilema, sí, como un aspecto secundario. Este dilema que Benjamin, o por lo menos es más conocido en Benjamin a través del estudio de la obra de arte que de otros temas, aunque él también lo aplicó a otros temas, me interesa traerlo a esta discusión antropológica, porque mucho de lo que estamos hablando en la arqueología es la búsqueda del objeto aural. En gran medida es la recuperación del aura perdida. Es la recuperación del aura perdida. Incluso hasta las ruinas mismas son aurales. Porque una de las cosas que define la dimensión aural es su autenticidad, su pureza, su estado originario. Es la búsqueda del original y del origen, en cierta manera, ¿no? Entonces, esa dicotomía que la tenemos en la arqueología, pero la tenemos también en la restauración, la tenemos en el patrimonio, la tenemos muy crucialmente también en los problemas museográficos, porque toda vez que interviene el objeto, la imagen, estamos frente a este problema. Llevado al campo de la antropología, ¿qué dilema nos plantea?
la dimensión oral. El problema de la presencia, del estar presente, el problema de lo oral, por ejemplo, de la palabra oral. Lo que trae una memoria oral es más auténtico. Lo que es escrito ya me dio ahí una tecnología que lo distancia de la experiencia y lo convierte en un artefacto comerciable, intercambiable, transportable. De alguna manera es un tema que por la vía cognitiva lo tratamos en el proyecto anterior, en uno de los proyectos de las grabaciones que hicimos, pero desde otra perspectiva, que era la perspectiva pues, del surgimiento de la escritura, el surgimiento del lenguaje. Aquí yo no me lo planteo en ese sentido, sino más bien en el sentido de lo auténtico y lo inauténtico, de lo original y la copia, de la búsqueda de la recuperación de la auraticidad perdida, vamos a decirle así, ¿no? En todas sus implicaciones, ¿no? ¿Cómo se plantea este problema en la antropología? ¿Y qué implicaciones tiene? O sea, obviamente envolviendo también los dilemas que tenemos con la tecnología, aquí entra la cuestión de la inteligencia artificial, todos los mecanismos que tienden a falsificar, a producir una versión inauténtica, a desautentificar las imágenes de la cultura, cómo incide en ello el mercado, cómo incide el turismo, cómo incide en las prácticas de seducción, o sea, un poco... porque cuando estábamos hablando de esto, sentí que está el problema de la dimensión oral. Pero siento que es otro tema. Sí, no, es otro tema. Saca en otra dirección. Exacto. Un poco más compleja quizás. Sí. Pero que no la hemos analizado, no con atención. No. Entonces, bueno. Pero ya por lo menos el fin de la discusión del primer video que había estado incompleto. Sí, yo creo que ya aquí logramos más cerrarlo. o menos cerrarlo. Entonces ya en el próximo capítulo. Yo le propongo este tema de la oral, pero si usted tiene otro podemos valorarlo y vamos viendo. O podemos ir mezclando. O podemos ir mezclando. En este momento me surgió ese deseo de hablar de la oral, pero ya es otro tema. Ok. Ok, listo. Listo.